Hola, buenas. Mi nombre es David, soy biólogo y fotógrafo de naturaleza y hoy voy a mostrarte mi método de revelado de una fotografía de paisajes. En este caso es una fotografía del sendero El Bosque de las Sombras en el Parque Nacional Lago Puelo. Lo que te estoy mostrando ahora en mi pantalla es el resultado final de la edición. Este es el antes y el después y esta era la fotografía original. Mis revelados se caracterizan por tratar de tener la máxima fidelidad a la imagen original y de esa manera conservar el valor documental que la fotografía tiene en contextos de, por ejemplo, divulgación científica. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Lo que he hecho es darle fuerza a los distintos elementos de la imagen y en este caso particular que estaba en un bosque bastante oscuro con una luz filtrada muy bonita, lo que intenté con el revelado fue recrear esa atmósfera que tenía el bosque en el momento en que yo estuve ahí capturando esa foto. Estoy usando Capture One, yo acá el software lo tengo a pantalla completa y para activar la barra de herramientas tecleamos Control T. En las correcciones básicas hacemos las correcciones de lente. En este caso yo trabajé con el Canon 50mm 1.8, un lente clásico y muy utilizado y el programa ya me lo detectó automáticamente y aplicó las correcciones. En el caso de que tu objetivo, el objetivo que has usado no está acá, podrías buscarlo y Capture One, a diferencia de Lightroom, tiene una gama un poco más acotada de objetivos a los que le aplica corrección automática. En mi experiencia he hecho un montón de comparaciones entre los revelados de Capture One y de Lightroom con y sin correcciones automáticas y no cambian demasiado. Así que si no está tu objetivo en esta lista, yo diría que pruebes con el perfil genérico, que te lo va a asignar el software por defecto si no encuentra el objetivo. Halo púrpura no tiene, recorte por el momento no vamos a usarlo, rotación no vamos a rotar, nos vamos a la pantalla de ajuste de luminosidad y lo primero que vamos a ver aquí es el histograma. El histograma de esta imagen está por completo tirado a la izquierda. Una equivocación quizás común, sobre todo cuando uno empieza en fotografía, es buscar histogramas centrados, buscar exposiciones centradas. Yo puedo centrar este histograma, ahí tendré un histograma centrado, pero la fotografía pierde mucho, pierde toda la atmósfera etérea del bosque. Y eso es porque el histograma tiene que coincidir con la iluminación de la escena. Si nosotros estamos fotografiando una escena que es oscura, no intentemos centrar el histograma porque vamos a obtener una imagen sobreexpuesta. El histograma tiene que reflejar la iluminación de la escena, no al revés. No expongamos en función del histograma para centrarlo con el histograma, centrándolo, pero en realidad te tenés que fijar si lo que estás fotografiando es oscuro. Si lo que vos estás fotografiando es oscuro, como en este caso este bosque, el histograma va a quedar a la izquierda y si lo centras, lo que vas a lograr es una fotografía sobreexpuesta. Ahí tenemos un histograma centrado. Yo suelo ser bastante cauto con las correcciones de color, por lo general no las hago, porque siento que distorsiona un poco la realidad de lo que estamos mostrando. A veces se ponen de moda estilos que tienden a sobreexponer mucho o a subexponer mucho y a cambiar los colores. Todos los reveladores ya tienen el split tones, la herramienta de dividir tonos, y muchos la usan para darle tonos efectistas a la fotografía que sí quedan muy lindos, pero a mí me parece que alterar los colores de un bicho o de un paisaje un poco tergiversa esa información que estamos mostrando. Por supuesto que es perfectamente válido hacerlo por motivos estéticos, pero también hay que tener en cuenta que la fotografía de naturaleza tiene un valor documental, de documentar especies, documentar paisajes, documentar formaciones naturales. Entonces, cuando nosotros le alteramos los colores, alteramos una de las características básicas de la identificación de la especie o del paisaje, lo que estamos haciendo es distorsionar la realidad. Si yo ahora utilizo esa fotografía para describir una especie o para mostrar un paisaje, no va a ser real. Ni hablar si estamos utilizando esa fotografía para identificar especies, en donde el color es un carácter identificatorio de la especie. Si yo te muestro una fotografía de un pájaro con los colores alterados, directamente no te va a servir. Por eso siempre trata en fotografía de naturaleza de alterar los colores y la esencia de la imagen lo menos posible. En este caso voy a corregir los colores y los voy a corregir porque esto es un bosque muy denso y la luz que llega al fondo es una luz filtrada, que se caracteriza por ser una luz cálida y esto no tiene nada de cálido.
estos colores, lo que ocurrió aquí fue que el balance de blancos automático de la cámara me neutralizó la calidez de la atmósfera de ese lugar. Yo voy a intentar restaurarla. Lo que voy a corregir es el balance de blancos. Lo voy subiendo de a poco hasta ver a dónde me gusta. Ahí yo lo dejaría en 5000. No me pasaría de 5500, pero bueno, eso es elección personal. Ya corrigiendo el balance de blancos, la fotografía ganó mucho. Del vamos, recuperamos esa atmósfera cálida que perdimos con el balance de blancos automático de la cámara. Lo que vamos a hacer es, voy a ver si sobreexponiendo un poquito la fotografía queda mejor. Y efectivamente le da un poco más de contraste a los colores. Voy a dejar el deslizador de exposición en -2. Contraste no lo voy a tocar, brillo y saturación tampoco. Altas luces no tenemos en la imagen. Sombras tenemos y las vamos a hacer un poquito más densas. Blancos no lo vamos a tocar. Y negros quiere decir las zonas que son oscuras, que son completamente negras. También vamos a hacerlas un poco más densas. Y esto yo lo hago así porque a pesar de que a veces se diga que todas las sombras tienen que tener detalle, cuando yo estuve acá no vi detalle en las sombras. Esos troncos mojados se veían negros y no veía ni siquiera qué había debajo. Para ver qué había debajo de esos troncos me tenía que acercar y ver. Entonces, desde la distancia que yo estaba tomando esta fotografía, ninguna sombra tenía detalle en este paisaje. Cada uno tiene su método de edición, su estilo. Yo edito siempre en referencia a mi recuerdo del lugar. Entonces, por ahí es un poco bastante subjetivo transmitir, pero eso es el desarrollo personal de cada uno. Ya no vamos a hacer más nada, curvas. Yo no sé editar con curvas, así que ni siquiera las toco. Eliminar niebla, en este caso no nos sirve. El deslizador de eliminar niebla lo vamos a utilizar cuando tengamos un paisaje que tiene un fondo lejano, por ejemplo un paisaje con montañas de fondo. El aire, la atmósfera, causa una cierta distorsión de la luz. Entonces, si nosotros tenemos mucha atmósfera entre nuestro objetivo y el plano que queremos fotografiar, la nitidez va a disminuir simplemente por esa cuestión física de que la atmósfera está causando una dispersión de la luz, y como tenemos tanta distancia entre nuestra cámara y el plano, la dispersión es grande. Entonces lo que vemos es un efecto niebla que hace que el plano de fondo pierda sensación de nitidez. En este caso no tenemos ese problema. Esta fotografía debe tener una profundidad de campo de 10 metros que me cubre perfectamente todo lo que es el pantano. Le vamos a dar un poco de claridad y estructura. Estos controles lo que hacen es aumentar el microcontraste entre tonos cercanos y por ende aumentan la acutancia de la imagen, lo que a la vista parece que la imagen está más nítida. Para no pasarte y para que puedas ver el efecto, aplícalo al 100, aumenta un área de la fotografía al 100 y fíjate. Estructura la dejo siempre un poquito más alta que claridad. Entonces, dejamos claridad en 8 y estructura en 14. Nos vamos a ir a la pestaña capas de Capture One y acá vamos a hacer edición por zonas de la imagen. Básicamente esta imagen tiene dos zonas, unas zonas de luces y zonas de sombras. Vamos a hacer las capas para cada una de las zonas. Para hacer eso creamos la capa, le damos clic derecho, rellenar máscara. Eso va a hacer que el programa cree una máscara en toda la fotografía. Si tecleamos M, nos va a mostrar dónde está la máscara que acaba de crear. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar las áreas que queremos que permanezcan enmascaradas en función de la luminosidad que tienen, y eso lo hacemos con esta herramienta que se llama intervalo de luma o clic derecho, intervalo de luma. Está mal traducido. Hay que hacerlo con la máscara encendida, es decir, con la visualización de la máscara encendida. Y acá rango, el número de arriba, este deslizador, es el rango de corte de luminosidad. En este caso vamos a hacer una máscara para las luces. Entonces nuestro corte de luminosidad lo vamos a establecer en 140. Este deslizador de abajo es el radio en que va a difuminar esa máscara. Es decir, acá va a difuminar desde el valor de luminancia 140 al valor 125. Si nosotros quisiéramos que difumine más, bajamos este rango. Va a llegar un punto que va a difuminar en toda la imagen. Voy a subir un poco más el rango porque no quiero que me seleccione esta parte y después voy a explicar por qué. Finalmente me quedó rango 150 y disminución 135. Me parece que ese nivel está bien. Cambiamos este nombre para identificar la capa y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con
capa para sombras. Para que no se haga tan largo el video, ya la he hecho y puse en rango 30. Fíjate que acá, en vez de editar este número, que es el valor de la izquierda, corresponde a las zonas oscuras, es como el histograma, sigue la misma lógica que el histograma. Y el valor de la derecha corresponde a las luces. Para hacer la capa de luces, establecí un rango de los negros, de las sombras, para que haga el corte. Ahora establezco un rango en las luces para que haga un corte. Bueno, el rango me quedó en 30 y la disminución me quedó en 60. Y ya tengo mi capa de luces y mi capa de sombras. Voy a empezar trabajando con la capa de sombras, de vuelta M para que apague la visualización de la capa. Y lo que voy a hacer acá es darle un poquito más de claridad. Ya no es una claridad que va a afectar a toda la imagen, sino que solamente a las zonas que están enmascaradas, en las sombras. Y como las sombras son nuestro primer plano, vamos a darle claridad y vamos a darle enfoque. La herramienta de enfoque está acá en la pestaña de detalle. De nuevo, para no pasarte con el enfoque, hace un zoom al 100 en una zona donde haya una textura lineal como esta o esta, para poder ir viendo los resultados en vivo del efecto. Yo lo que hago siempre es aplicar un preset de enfoque suave 1. Este pincel al lado del nombre de la herramienta me indica que la herramienta se está aplicando sobre una capa. Para no pasarte de enfoque, fíjate que primero que no te dé la sensación de que estás sobreenfocado. Ahí ya te pasaste de enfoque y te pasaste 10 pueblos de enfoque ahí. Vamos a buscar en otra área. Acá está sobreenfocado esto. Es muy fácil pasarse de enfoque. Por eso siempre aplico yo el enfoque en máscaras y en donde necesito que haya enfoque. No me sirve de nada a mí enfocar esta parte de la imagen, porque es un fondo que no tiene nada interesante, y muchísimo menos me sirve enfocar el agua, porque ¿qué detalle le voy a sacar al agua? Si es agua, es un reflejo. No tiene sentido aplicar enfoque ahí. Por eso apliqué el enfoque en el tronco este que está cubierto de musgos y en esta maraña de troncos que están ocupando el primer plano. Otra cosa que podríamos hacer en nuestra capa de sombras es darle un poquito más de densidad a las sombras, es decir, hacerlas más oscuras. El objetivo no es oscurecer por completo el primer plano, sino darle volumen al primer plano, que ese volumen ganado en las sombras del primer plano contribuye a la atmósfera sombría y cálida que nosotros estamos buscando recrear en esta imagen. Bueno, lo dejé en menos 0,2. Estos ya son detalles mínimos. Y al estar en una capa, yo todavía estoy trabajando en la capa de sombras, en esta capa. Lo que baje de exposición va a afectar a los troncos y al reflejo de los troncos, lo cual va a contribuir a darle más contraste también al reflejo. Ahora me voy a trabajar sobre mi capa de luces y lo que voy a hacer en esta capa es hacer que los reflejos sean amarillos. Y para eso le subo un poco más el balance de blancos. La imagen en general tiene un balance de blancos de 5000. Yo esto se lo voy a dejar en 5700. Te había comentado que no quería oscurecer ni iluminar esta zona. Y eso es así porque yo acá tengo un foco de luz. Es decir, esta luz que está acá es la que me genera estos reflejos, pero también esta luz está iluminando hacia la izquierda y hacia la derecha el bosque. Entonces yo no quería cambiar la iluminación de esta zona con respecto a esto, porque si no voy a crear condiciones de iluminación incoherentes. Es decir, si yo esto lo tengo oscuro, porque es un fondo y no aporta nada, quizás podría explorar cómo queda si lo oscurezco. Y eso da una sensación irreal. Eso en la naturaleza, el que sabe, el que ha caminado y ha visto paisajes reales, no en fotos, se da cuenta muy fácil que ese es un revelado que ha introducido una incoherencia en la iluminación de la escena. Pasa lo mismo, por ejemplo, en las fotografías de paisaje que tengo un cielo tormentoso que ya viene el apocalipsis y el suelo, el primer plano, está perfectamente iluminado, tiene una exposición como si estuviese a las 10 de la mañana, un día completamente despejado, no tiene sombras, o sea, en el cielo no hay una nube y es muy evidente ahí que en el revelado se introdujo una condición de iluminación incoherente. O bien el cielo es falso o bien el suelo es falso. Lo mismo pasa acá. Si yo a esto lo oscurezco, o bien esto es falso o bien esto es falso. Dos cosas juntas no pueden existir. Por una cuestión natural de cómo se filtra la luz en ese paisaje y cómo ilumina la vegetación de alrededor. Por eso procuré tocar lo menos posible la exposición de estas zonas, porque si no me iba a generar una condición de iluminación difícil de compensar después. Bueno, eso ha sido todo nuestro revelado. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video.